Hola a todas y todos, hoy abordamos un segundo episodio especial que nos lleva directamente a la América precolombina, y más específicamente a Mesoamérica. Será un recorrido por la historia muy rica de la América Central precolombina, así que no me culpen si algunos aspectos quedan fuera. Haré paralelos con la historia europea para que todo sea más claro y en perspectiva. Las ilustraciones de este especial son de CC Sweet. Su página de DeviantArt está en la descripción. Todo el mundo conoce a los mayas y a los aztecas, al menos de nombre, pero muchos menos han oído hablar de los olmecas, o según algunos autores, los oque. Por claridad y porque el término oque aún se debate, solo usaré los nombres dados tras su redescubrimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de civilización? En este episodio, el Larousse dice que el término se refiere a las características intelectuales, artísticas, morales, sociales y materiales de un país o sociedad. Así, la civilización olmeca es hasta hoy considerada como la fuente cultural principal de las civilizaciones de América Central. Cabe señalar que algunos autores cuestionan y debaten la prominencia de esta raíz cultural en los márgenes. Tal vez futuros descubrimientos permitan precisar y cerrar debates. De cualquier modo, eso aún no se ha debatido. Los olmecas son la primera civilización mesoamericana registrada hasta ahora, y el impacto fundamental de esta civilización en las que le siguieron es reconocido y aceptado por la gran mayoría de los arqueólogos e historiadores. Al igual que la Grecia antigua en Occidente, la civilización olmeca es vista hoy por historiadores como la raíz de culturas como la maya, zapoteca, mixteca y azteca. Hubo otras, ¿por qué se sabe tan poco de ellas? Bueno, porque su redescubrimiento es relativamente reciente y data de la segunda mitad del siglo XIX. Además, la civilización olmeca es muy anterior a la llegada de los europeos. Cuando los españoles desembarcan en América Central, ya casi nada los identificaba, pero la arqueología después les devuelve la vida. Eso también explica por qué casi no aparecen en la cultura popular, lo extraordinario. La cultura maya ha legado al mundo numerosos monumentos y ciudades de gran belleza que los invito a ver con sus propios ojos, si tienen la oportunidad, desde la impresionante Chichén Itzá hasta la hermosa ciudad portuaria de Tulum, pasando por Mayapán. Pero basta de turismo, ¿podemos hablar de civilización maya? La respuesta es sí. ¿Podemos hablar de imperio maya? La respuesta es no, y con razón la civilización maya. En su apogeo, la época clásica, y durante su declive, la posclásica, estaba dividida en muchas ciudades-estado, similar a Grecia antigua o Italia en la Edad Media y el Renacimiento. Encontramos ciudades rivales como Tikal y Calakmul, cada una rodeada de aliados y vasallos. De nuevo, en un modelo parecido al de la Grecia antigua y sus ciudades rivales. La grandeza y caída de las ciudades-estado definían el equilibrio en las tierras mayas, que abarcaban 5 países actuales: el mío, México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Aunque dividida, la civilización maya tuvo varios intentos de unificación, logrando uno en la época postclásica con la construcción de Mayapán. Esta ciudad, cuyo nombre significa el estandarte del pueblo maya, buscaba federar los distintos estados mayas en una federación. Sin embargo, nunca logró reunir una parte suficientemente significativa de la civilización maya y terminó extinguiéndose en medio de la violencia. Y ni siquiera me atrevo a decirles cómo. Vamos, quizá ya lo adivinaron, fue por una revuelta de una facción de su federación, una división visceral para este gran pueblo. Por eso se puede hablar de civilización maya, pero no de un imperio. Los aztecas, que deberíamos llamar en realidad los mexicas, simplemente porque es el nombre que ellos mismos se daban, son bien conocidos por sus prácticas que nos parecen sanguinarias y a veces francamente crueles. Durante mis lecturas confirmé que esta imagen no es totalmente inmerecida, lo que aumentó mi curiosidad sobre el tema. ¿Por qué este pueblo de cultura rica, capaz de construcciones grandiosas y de victorias militares espectaculares, se comporta de esta manera? ¿Qué causa estas prácticas violentas? Eso es lo que intentaré responder apoyándome, como de costumbre, en los trabajos de historiadores y antropólogos, cuyas referencias encontrarán en la descripción de este video. Primero, recordemos brevemente que en el momento en que los españoles desembarcaron en México, el imperio azteca era joven y existía desde hacía menos de un siglo. Así que era un imperio reciente cuya cultura estaba muy inspirada en las culturas preexistentes, un poco como lo hicieron los romanos en Europa, inspirándose regularmente en otros pueblos. También hay que señalar que la religión mexica también comprende muchas similitudes con las religiones practicadas por otros pueblos de América Central. Los mayas, entre otros, ya practicaban sacrificios y rituales similares.
La diferencia principal será la cantidad, perfil y prácticas relacionadas con los sacrificios en la religión mexica. Los mexicas harán sacrificios masivos usando prisioneros capturados intensivamente. O deberíamos decir de víctimas entre los pueblos sometidos o que tuvieron la mala suerte de estar a su alcance. Los guerreros mexicas desarrollaron técnicas de combate para capturar más prisioneros en vez de matar. Esto les jugará malas pasadas durante los combates contra los españoles, sin entrar en detalles macabros, solo para que se den una idea de lo que se hacía. Explicaré una forma de sacrificio mexica. El sacrificio se realizaba en la cima de una pirámide, donde la víctima era extendida sobre una piedra y se le abría el pecho con cuchillos de pedernal. Extraer el corazón y ofrecerlo al sol, que necesitaba sangre para seguir su camino. Eso ya muestra un nivel impresionante, pero no termina ahí. Después decapitaban el cuerpo. ¿Eso es todo? No, aún no. La cabeza y el cuerpo se lanzaban desde la cima de la pirámide y rodaban por las escaleras hasta abajo. Una vez abajo, las partes del cuerpo se cortaban para luego ser consumidas. Así es, hablamos de canibalismo. Solo. El torso luego se usaba para alimentar a los animales, mientras que la cabeza se guardaba para hacer una colección. Ellos son los autores del famoso Tzompantli, descubierto recientemente. ¿Y saben qué? Todo eso ni siquiera era con la intención de asustar a nadie. Todo eso siempre era dentro del marco de su religión. Así es, los Tzompantli se veían como árboles de cráneos, debido a que en el inframundo de los aztecas, al igual que en el de los mayas, existía de hecho un árbol relacionado con la fertilidad, cuyos frutos eran, como ya lo adivinaste, cráneos. ¿Ahora entiendes por qué no se ganaron esa terrible reputación por nada? ¿Cómo un pueblo normaliza y realiza estas prácticas aterradoras a tal escala que debe cazar prisioneros constantemente? Existen muchas hipótesis, pero las fuentes aztecas son limitadas. Es resultado de la violenta conquista del Imperio Mexica por los españoles. Ellos causaron la desaparición de casi todos los documentos aztecas. Sin embargo, sería subestimar a los historiadores, arqueólogos y otros antropólogos pensar que eso les impediría investigar el tema. Mezclando varias hipótesis que he leído, avancemos con cautela. Hay dos fuentes principales. La primera es religiosa. El sol necesitaba sangre para seguir su recorrido y retrasar el apocalipsis, manteniendo el equilibrio cósmico. La segunda es la consecuencia política. El líder de Tenochtitlan, Itzcuatl, sentó las bases del imperio azteca. La pronunciación oficializó al dios Huitzilopochtli como una manifestación del dios Sol, imponiendo así a los aztecas el deber sagrado de la guerra, la conquista y el sacrificio. En consecuencia, los guerreros mexicas se habían fanatizado, lo que los hacía temibles en el campo de batalla y particularmente crueles. Al mismo tiempo, ofrecía al futuro imperio azteca una fuente de ingresos regular gracias al saqueo y las conquistas. Sí existe una lógica detrás de esto, aunque nos parezca terrible. Si tuviéramos que responder a la pregunta inicial, ¿eran los aztecas crueles o fanáticos? La respuesta sería, sin duda, ambas cosas. Eso es todo por hoy. No duden en suscribirse para más historias y compartir este video con quienes los rodean si les gustó. En una nota más general, ¿sabían que D-Mischief Historia pronto celebrará su primer aniversario? Así es. Pueden enviarnos sus preguntas en redes sociales hasta una semana después de publicar Sorcery. Responderé con gusto el 18 de junio en video. Los dejo con mi momento complicado mexica. Para terminar, gracias a todos ustedes que nos apoyan y hasta pronto. Subtítulos por Oficializa el dios Huitzilopochtli. Oficializa el dios Huitzilopochtli como una manifestación del dios Sol. Bueno, entonces declara a Huitzilopochtli como una manifestación del dios Sol. Entonces